Mira, hace un par de días yo pensaba, porque siempre uno dice cuando coloca la biografía parralino, ¿cachai? ¿No? Yo pensaba como la idea de que en realidad yo no soy parralino, soy de Raúl Méndez, ¿cachai? Como que ese espacio para mí fue vital, ¿no? Y como lo explico un poco en el libro, yo salía muy pocas veces de la población, ¿no? Ir a Parral, cruzar esa línea significaba ir, era un evento en el fondo, ¿no? Entonces mi mundo, mi microcosmo era básicamente la población, pues. Y claro, uno, por ejemplo, si yo comparo, obviamente, que en ese momento era una población donde la mayoría de la gente eran obreros, campesinos, mucha gente que trabajaba en los campos, y como la población queda enclavada en un sector que conecta con los campos, tenía también toda esa impronta, pues, ¿no? Los caballos en la calle, las calles de tierra, las cantinas como la de mi abuela, que era para el guaso que pasaba a tomarse la cañita en la noche, ¿cachai? Pues antes de llegar a la casa, tenía toda esa impronta, ¿no? Casas antiguas todas de adobe. Si uno lo compara con el arrendamiento actual, ¿no? Que están las calles pavimentadas, la mayoría de ellas. Hay otro tipo de gente también, hay gente la población ahora está rodeada de otras poblaciones. Cambió la materialidad también, después del terremoto sobre todo se cayeron muchas casas, entonces ahora hay mucha casa también de otros materiales, en fin. Entonces ese Parral, o ese Raúl Méndez, por decirlo de alguna manera, a mí me marcó profundamente, pues, ¿no? Como ese tono, sobre todo ese tono bien lento, bien calmo, bien de soledad, bien melancólico, diría yo. Inviernos largos, ¿cachai? ¿No? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, en mi casa es un poco la excepción porque, bueno, mi papá era bueno para leer, pero mi mamá también es buena para leer. Ella, entonces, como que los libros siempre estuvieron en la casa, de alguna forma. Entonces, como que eso nos diferenciaba también mucho de ciertos intereses que tenían otros amigos míos de la edad, que no les gustaba tanto leer, que les gustaban hacer otro tipo de cosas, pues. Y en ese contexto que, bueno, cuando ya muere mi abuelo, que nosotros vivíamos con él, mi mamá tenía que salir a trabajar y tenía turnos largos de trabajo, entonces me quedaba con mi hermano. Mi hermano es un año menor que yo en realidad, no es nada, casi nada la diferencia. Entonces a veces yo como no sé, para que estuviera tranquilo, ¿cachai? Yo le inventaba historias, le inventaba cuentos, mi hermano siempre fue hiperactivo, siempre se andaba metiendo en problemas, ¿cachai? Entonces una forma para mí de calmarlo era como inventándole esta historia. Y también, como se llama, como para que no se me olvidara la historia, yo la empecé a anotar. La escribía, ¿cachai? Con un cuaderno empezaba a anotar la historia para continuársela al día siguiente. Y sin darme cuenta una cosa me fue llevando a la otra, ¿cachai? Como que me fui como sintiendo que la escritura era algo que a mí me gustaba, me gustaba me gusta de hecho ese espacio de conexión de escritura, ¿cachai? No, antes lo hacía en cuaderno, ahora en el computador, pero ese espacio de concentrarse, buscar las palabras, buscar la historia, que la historia fluya, ¿no? Todas esas cosas, para mí fue y es un ejercicio muy sanador, pues, ¿no? Y por eso que también yo instalo, bueno, casi todas las cosas que he escrito siempre yo las instalo en Parral, ¿cachai? ¿No? Y las instalo en Parral porque yo sé que la gente no sabe lo que es Parral, ¿cachai? No es como que tú le puedes decir Parral y le suena a Comala, Macondo, le suena a cualquier cosa, entonces como que ahí yo puedo instalar como que nieva, como que hay mar, como que puede pasar todo en Parral, ¿cachai? ¿No? Entonces el Parral del que yo hablo tampoco es un Parral que existe, ¿cachai? Y que no es un Parral que quizás va a existir, ¿cachai? ¿No? Sino que es una especie de aproximación emocional que yo hago hacia el lugar en el fondo.